Básicamente aquí lo que preocupa es que un organismo encargado de la participación democrática del país tenga que ser entutelado de manera reiterada para cumplir sus funciones constitucionales y garantizar los derechos políticos del proceso electoral del 2026. Eso de fondo ya es muy preocupante. Recordemos que la consulta popular, que tuvo una participación de 2.7 millones de votantes, requirió y se activó por una acción de tutela y unas medidas cautelares del mismo Tribunal de Bogotá. Si esto no se hubiera dado, pues el Consejo Nacional Electoral simplemente deja pasar los tiempos y no se hubiera expresado el pueblo y la voluntad del pacto histórico de hacer dicha consulta. ¿Y cómo está mi querida comunidad? Hoy jueves 20 de noviembre del 2025 les decimos gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por sus mensajes, por su buena vibra, por sus saludos. A Mateo, por supuesto, muchísimas gracias. También gracias eternas, totales e infinitas a esas personas que nos aportan a través del Nequi. Se los agradecemos muchísimo. Acabo de recibir un aporte. Muchas gracias, de verdad. Gracias eternas. Platica bendecida, como siempre he dicho. Y les decimos entonces bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo, con C de Colombia. Escuchamos a Carolina Corcho, por supuesto, estamos todos preocupados, como lo dice ella, que tenga que ser entutelado el CNE de manera reiterada para que cumpla sus funciones constitucionales y respete nuestros derechos políticos. Es muy grave que solo gracias a otra tutela el CNE se haya visto obligado a inscribir y realizar la consulta reciente del Pacto Histórico, una consulta que fue un rotundo éxito, dice Carolina Corcho. A nosotros no nos parece tan profundo o rotundo éxito, porque el hecho que los colombianos en el exterior no hayan podido votar o no hayamos podido votar, que muchos colombianos aquí en las regiones, en los territorios tampoco hayan podido participar, pues no nos parece que haya tenido un rotundo éxito. Una consulta también que la han utilizado para sabotearnos, para que se tenga que ser entutelado el CNE, y estamos atentos a qué ocurre. Por supuesto, estamos preocupados y atentos a qué decisión se va a tomar, a esa inscripción de nuestros candidatos. La fecha límite ya sabemos todos que es el 8 de diciembre, y aquí seguiremos pendientes qué ocurre. Por otro lado, también sabemos que nuestro candidato Iván Cepeda se fue para México. Hoy va a tener un encuentro en México. Dice Iván Cepeda: hoy en la Cámara de Diputados de México pronunciaré un discurso sobre la cultura de paz y reconciliación desde la experiencia de Colombia y México. Estará junto a la gran Mafe Carrascal. Aquí vemos el póster, El Poder de la Verdad, encuentro con la comunidad colombiana en México, lindo y querido. Jueves 20 de noviembre a las 5:30 de la tarde, las personas que están en México, en la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión, número 66, Colonia El Parque, de la Ciudad de México. Ingreso por la puerta 1, visitantes. Entonces, los colombianos que están en México, lindo y querido, pues ya saben, apoyar nuestro candidato, y a que lo escuchen, que tengan la oportunidad de compartir con esta gran persona que es Iván Cepeda. Estamos atentos también entonces a las palabras de Iván Cepeda en México. Bueno, pero vamos comenzando ya, eso era como los aperitivos. Seguimos entonces atentos qué va a ocurrir con el CNE, qué va a pasar con la inscripción de los candidatos, qué va a pasar al final con el Frente Amplio, en fin, muchas cosas que estaremos pendientes. Pero ayer tuvimos alocución, una alocución muy buena me pareció por parte del presidente Gustavo Petro,
donde uno de los temas obviamente que iba a tocar y que estábamos esperando que tocara era el tema de los menores de edad, de los adolescentes muertos en esos bombardeos en el Guaviare y en otras zonas del país. No son máquinas de guerra, son víctimas. Gustavo Petro le pidió perdón por la muerte de menores y explica el bombardeo en Guaviare. Aquí tenemos, nos vamos para la página de RTBC Noticias. La noche anterior, el presidente Gustavo Petro acudió a una locución para abordar uno de los episodios recientes más sensibles de la política de seguridad, la muerte de menores de edad en el bombardeo ordenado en zona rural del Guaviare. El mandatario abrió su intervención con un mensaje de duelo y reconocimiento del dolor que atraviesan las madres de los menores fallecidos. Desde aquí, por supuesto, nuestro mensaje de solidaridad con ellos. Enlazando ese drama humano con un análisis amplio del conflicto, el incumplimiento del acuerdo de paz y el fortalecimiento de las economías ilícitas en el Amazonas. Antes de su exposición técnica para pronunciar una frase que selló el tono de la locución, eso no impide que le pida perdón a las madres que ven morir sus hijos en combate tanto desde el campo de los adultos como en el campo de los menores, que peor es, porque se pierden vidas que hubieran podido ser muy beneficiosas para la sociedad colombiana. La guerra es siempre un hecho anómalo y negativo para cualquier sociedad. Con esa declaración el presidente hizo explícito que el objetivo de su gobierno es evitar que los jóvenes y en especial los menores sigan cayendo en dinámicas bélicas que responden al narcotráfico y al reclutamiento forzado. Vamos hoy a presentarles datos alrededor de cómo van los temas de seguridad en Colombia. Y focalizaremos en los hechos últimos en donde lamentablemente murieron menores combatientes. Explicaré este concepto de acuerdo a los criterios del derecho internacional humanitario. No eso impide el que le pida perdón a las madres que ven morir sus hijos en combate, tanto desde el campo de los adultos como en el campo de los menores, que peor es, porque se pierden vidas que hubieran podido ser muy beneficiosas para la sociedad colombiana. De ambos campos, hay que decirlo, la guerra es siempre un hecho anómalo y negativo para cualquier sociedad. La búsqueda de la paz, concretar la paz, siempre debe ser un objetivo máximo de las sociedades, de la política, del querer ciudadano. Colombia, como todos sabemos, es zigzagueante alrededor de la guerra y la paz. Nos movemos en ambos conceptos. Nunca se ha abandonado el conflicto armado, por lo menos desde hace 75 años. Podríamos hablar de otros atrás. Pero se trata de que alcancemos la paz. Ese es el objetivo de este gobierno. En su alocución, también Gustavo Petro mostró a los colombianos el mapa de la operación militar entre el pasado 7 y 10 de noviembre contra el grupo de alias Iván Mordisco, en el Guaviare, en medio de la selva. Informa también que el cartel de alias Iván Mordisco tiene varias bajas, lo hemos debilitado. Actúa en el Cauca con sevicia contra la población civil e indígena porque ha reclutado buena parte de 240 menores de edad de los cabildos y comunidades indígenas. En todo este tiempo ha venido perdiendo mandos, estamos detrás de los mayores, van 2 del Cauca que se entregaron pacíficamente. Escuchemos. Bien, este grupo ya tiene varias bajas, lo hemos debilitado, actúa en el Cauca con sevicia contra la población civil y contra la población indígena, ha reclutado buena parte de 240 menores de edad de los cabildos y de las comunidades indígenas. En todo este tiempo ha venido perdiendo mandos. Estamos ya detrás de los mayores. Bandos 2 del Cauca se entregaron, incluso pacíficamente. Estas son noticias sobre todos los temas de las gentes de Iván Mordisco. Creo que todo el mundo sabe las bombas que pusieron en Cali, las tomas de pueblos en el Cauca, la muerte de 8 religiosos que eran líderes sociales en el Guaviare, la lucha cuando se mostró un video en una guerra entre estos dos grupos, alias Calarcá y alias Iván Mordisco, de muerte. Llevaban volquetadas de cadáveres, muchos de ellos se veía de menores de edad, de muertes entre ellos. Parece que un frente de Iván Mordisco contra otro frente de Iván Mordisco. ¿Por qué se presenta eso? Porque esto no están pensando en ideologías ni
ni en cosas por el estilo. Estos simplemente están pensando en la codicia. Y entonces, ¿quién controla más una economía ilícita, etcétera? Este es el mapa, te voy a explicarlo, porque esta es la operación misma. Aquí los detectamos, 7 de noviembre de 2025. Ya había aquí una filtración, un método de filtración, no es que estuviéramos ajenos a ellos, pero aquí se presenta el primer combate. 7 de noviembre del 2025, estamos hablando de unos días hace. Y por tanto empieza un registro de su movimiento entre el 7 de noviembre y la fecha última, que es exactamente hace, ¿cuánto fue? 3 días, ¿no? 10 de noviembre. O sea, estamos hablando de este movimiento en 3 días, que lo detectamos. Los métodos no se los voy a contar por ahora. Hay 8,4 kilómetros aquí en un terreno normal, esto son 2 horas, pero se vuelven 3 días, porque esto es selva pura, aquí no hay más que selva. Está el río Itil, ¿cómo es? Itilla, es lo único que está cerca, lo demás son selvas. Estos pedazos pelados es el desastre que están cometiendo, tratando de volver haciendas, lo que es selva. Es un problema dramático a escala mundial y tonto, además, desde la perspectiva de la fertilidad de la tierra, porque estas tierras se vuelven pobres y desiertos si no está la selva encima. Pero esto es selva, aquí no hay caseríos, no hay ni uno. Quien nos acusó de que no cumplimos el principio de distinción, que es no atacar población civil, pues nosotros aquí no hay población civil. Estos 8,4 lo recorren, y aquí en este punto verde están 20 militares. La distancia de 285 es tiro de fusil. Pues la selva pues no se alcanza a ver, pero ya iban sobre los 20 militares. 285 metros los recorren quizás en 4 o 5 horas por la selva, pero estaban a punto de entrar en combate. Los 20 militares se hubieran podido, porque estaban en comunicación con la fuerza pública, se sabía, y ellos ya sabían que iban sobre ellos, se podían disponer en forma de una emboscada para emboscar a 120 a 150 personas armadas que van aquí en situación ofensiva para acabar con esta fuerza. Alguien diría, pues retírenlos. Eso es la derrota de Colombia, porque esto es el control por parte de la fuerza ilegal del territorio, y entonces yo tomé la decisión aquí, que es lo más conveniente, permitir que estos 20 traten de emboscar a 150, el riesgo de muerte de los 20 militares, porque otra fuerza por tierra no podía llegar en los tiempos que se necesitaba, estando ellos a 285 metros, ¿cuánta otra tropa podría estar cerca para llegar antes de que llegaran ellos? Por eso yo tomé la decisión, dado el riesgo de una muerte generalizada de los 20, que la mayoría son jóvenes colombianos, de bombardear aquí. Y es lo que ya ustedes vieron, con un resultado que es victorioso para las fuerzas militares, para la sociedad colombiana. El hecho de que exista guerra no es una victoria, es una derrota. Gustavo Petro se refirió varias veces al tema de los menores de edad, por supuesto. Los menores presentes en operaciones militares son víctimas reclutadas por grupos armados. No queríamos destruir menores combatientes, son víctimas y se les trata según el derecho humanitario, afirmó. Explicó que en 1.400 combates se han identificado 13.666 menores reclutados. ¿Eso qué es, esa cifra? 13.666 menores reclutados, y todos han contado con tratamiento diferencial conforme al derecho internacional humanitario. Escuchemos más de Gustavo Petro en esa alocución. No queremos que se nos compare y se nos asigne como si hubiéramos violado el derecho internacional humanitario, que ninguno de aquí lo ha hecho. El que hace parte de la estructura de un grupo armado, no estamos hablando de niños que pasaban por ahí, o de niños que estaban en un caserío o en una ciudad y fueron bombardeados. No estamos hablando de eso, estamos hablando de
niños menores de edad que han sido incorporados. Los menores de edad se dividen entre niños y adolescentes según nuestra ley, pero para mí todos son hasta la definición de 18 años, siendo aún adolescentes la mayoría, pues menores de edad. Entrenamiento, segundo, en las hostilidades, han sido entrenados o no. Y tercero, equipados con armas e intendencia para la guerra. Estamos hablando de menores de edad que fueron reclutados y integran un grupo armado, que han sido entrenados y que mantienen en ese momento un equipo de armas y de intendencia para hacer la guerra. No soy partidario del tema de que son máquinas de guerra, son víctimas. Son víctimas, pero se les denomina menores combatientes. Nosotros queríamos destruir menores combatientes, no. La mayoría en los 1.400 combates que se han tenido y que mencionábamos antes, la mayoría de esos 13.666 en un porcentaje elevado han sido menores combatientes. Y se les trata tal cual el derecho internacional humanitario, es decir, no como un combatiente adulto, no, se diferencia. En la terminología se les vuelve prisioneros de guerra y se liberan a instituciones que puedan educarlos, que puedan cuidarlos, a sus familias si es posible, y a las comunidades en el caso de niños indígenas. Oiga, impresionante ese dato. En 1.400 combates se han identificado 13.666 menores reclutados. Es una cifra bastante alarmante, ¿no? Eso fue la forma de hacer trizas la paz, de quitar las oportunidades en los territorios. Nosotros hemos dicho, culpa del Estado, la falta de oportunidades de esos menores. Adolescentes, menores, combatientes, niños. Porque el hecho de haber dicho Gustavo Petro menores combatientes ahora está sirviendo también para que lo ataquen y diciéndole que ahora está cambiando la palabra. Menores combatientes, adolescentes, niños. Pero es que es gravísimo esos datos. El Estado, culpable, por supuesto. El hacer trizas la paz, culpables, por supuesto. El no dar oportunidades, el robarse la plata de la paz para esos territorios donde se iban a plantar modelos de educación, de salud, nosotros decimos de deporte también, debe ir incluido en estas transformaciones del territorio. Ustedes siempre les digo, aquí tengo un vigilante que viene del Putumayo y los testimonios que él me dio a través de una charla que no la pude grabar, intenté grabarlo, pero pues él también es reacio a que de pronto en la empresa, en la compañía se enteren. Bueno, vamos a ver cómo le hago para hacerle una entrevista sin necesidad de que él me ponga cara ni nada. Viene de Puerto Caicedo, en el Putumayo. Busquen en el mapa, eso está cerca ya casi a Ecuador. Ha visto cómo el ejército mató a sus vecinos. Les colocaban un camuflado y un revólver viejo. Así me lo dijo. Puerto Caicedo fue testigo de esa masacre de niño, una masacre del Tigre que ocurrió en el departamento del Putumayo hace ya muchos años. Los testimonios son increíbles. Y lo que más él recalcaba era, cuando se hizo la paz de Santos, el acuerdo de paz, ellos brincaban de alegría. Porque su casa incluso me contaba él, tenía disparos, siempre estaban en el fuego cruzado entre paramilitares y el ejército asociados, porque ellos son conscientes de todo eso. Los paramilitares andaban por el pueblo armados, vestidos de civil, degollaron gente con el tema de la sierra, de la motosierra. Eso fue verdad, y busquen la masacre del Tigre en el departamento del Putumayo. Él vivía ahí. Cuando ocurrió eso, estaba niño. Sus padres tuvieron siempre que estar entre el fuego cruzado. Incluso el papá de él trabajó pues con el tema de la coca, ¿no? Cultivos de coca. Una historia impresionante, pero una de las cosas que más me impactaron y me confirmaron lo que siempre se ha dicho, ¿no? El tema de hacer trizas la paz.
¿Cómo fue que estos grupos abandonaron esos territorios? Los guerrilleros se reclutaron o se organizaron en una parte donde los tenían a todos agrupados. Allá llegaron a matarlos también. El ejército, en vez de hacer presencia en ese territorio que quedaba libre en el departamento del Putumayo, y lo estoy diciendo con testimonio de un testigo de todo eso. El ejército, en vez de hacer la presencia cuando esos grupos abandonaron, de quedarse ahí, no, también se fueron. ¿Y qué pasó? Pues llegaron milicianos y montaron la suya. Y vean lo que ha ocurrido en el departamento del Putumayo, que afortunadamente ahora el papá del amigo vigilante también trabaja con el tema de la sustitución de cultivos. Pero lo que él me contaba, de verdad que es que tengo que traer el testimonio, porque es impresionante. Y ahí está la raíz de todo esto, ese abandono del Estado, cómo hicieron trizas la paz, cómo se robaron la plata de la paz para que esa gente, esos muchachos, esos jóvenes, esos niños, que ahora sí muy preocupados porque se les dice niños combatientes, pero no dicen lo que hicieron con la plata de la paz, para que esos niños tuvieran oportunidades, tuvieran la opción de entrar a un colegio. Nada, abandonados a su suerte. Y ahora muy molestos porque Gustavo Petro dice niños, porque dice menores combatientes, adolescentes, como sea, pero muy callados con la forma como se robaron la plata de la paz. Ahí lo escuché con un testimonio de un vigilante que viene de Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo. Eso fue hacer trizas la paz. Las oportunidades que ellos estaban pidiendo, que estaban celebrando con ese acuerdo de paz, se fueron a pique apenas llegó Iván Duque al gobierno. Y ahora, entonces, le achacan a este gobierno todo el tema de los aumentos de los cultivos ilícitos, cuando fue en el nefasto gobierno de esa derecha que quiere volver al poder. Es que de verdad me emberraca todo esto, porque es triste, la forma como esta gente, en una forma muy expertos en voltear todo, en hacerse pasar como inocentes y echarle toda la culpa al gobierno del cambio. Y eso lo están utilizando también ahora en época electoral. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las reclamaciones de los países que pusieron esa plata para la transformación de los territorios? ¿Qué pasó con la plata? Hasta Iván Mordisco no le pusieron una recompensa, se robaron la plata, le dieron libertad para que siguiera actuando a sus anchas, para que no lo persiguieran. Y ahora vienen a insinuar que Gustavo Petro ha hecho acuerdos con Iván Mordisco para que dejaran de combatirlo. Y esperamos que le den duro y que ojalá lo capturen a él y a todos los cómplices de todas las personas cercanas a este Iván Mordisco. Me molesta de sobremanera y me pongo eufórico y me pongo de esta forma, porque todo lo que uno está escuchando, todo lo que decían ayer en el momento de esa locución, que no la ven, ese uribismo no ve las alocuciones, pero tienen que hacerse. Es que la forma como se lavan las manos es impresionante, todo con un manejo electoral. Muy preocupados porque dice niños, pero no se preocuparon nunca por darle oportunidad a esos niños. Y yo también insisto, el deporte tiene que llegar también a los territorios, a esos territorios donde se quiere transformar, donde se quiere que llegue la paz. El deporte también es clave para la paz. No lo olviden, ténganlo en cuenta, hagan encuestas, pregunten en esos territorios, el ejército acompañado del Ministerio de Deporte. ¿Qué sueños tienen ellos? Estudiar, muchos, pero también practicar un deporte porque les gusta, porque tienen talento, pero nunca. Entonces terminan reclutados o terminan trabajando para esos grupos armados. ¡Qué descaro de gente! Pegados de una palabra, pegados de niños combatientes, de menores combatientes, de adolescentes, pero muy callados, como todo acá, con las cosas graves que ha cometido estos gobiernos anteriores, esta gente que está unida para volver disque al poder. No lo vamos a permitir, y repetimos, el trabajo tiene que ser duro. Esto no está ganado. Así aparezca Iván Cepeda punteando en las encuestas. Esto no está ganado. Y lo que nos viene es un trabajo fuerte, de todos. Me voy para la cuenta de Gustavo Bolívar a un post del 2020. Acaba de decir el presidente Gustavo Petro, bueno, esto lo dijo ayer, pero cita un post del 2020. De la locución de ayer, dice Gustavo Petro que la violencia reinició cuando se abandonó el proyecto de sustitución de cultivos PNIS
En 2020 como senador hice esta denuncia. Las cifras, le quitaron el 97% del presupuesto. No miente Gustavo Petro. Duque hizo trizas La Paz, y aquí está el post. Vea, tiene la fecha del 18 de mayo del 2020. Con todo el descaro, el uribismo dice que Duque cumple el acuerdo de paz. Mire como el PENIS, programa de sustitución de cultivo, le dieron solo el 3% de lo que se necesita para cumplir a campesinos que sustituyen coca. Entre tanto, los carteles mexicanos pagan de contado. Ahí está, la fecha 18 de mayo del 2020. Y mire una foto de este día, de esta fecha. Duque cumple con hacer triza la paz, los paracos y los parapolíticos también, igualmente los sujetos de la foto y sus sicarios. Miren esta foto. No a la restitución de tierras, no a la restitución de tierras. Pero allá vemos más gente, véalos. ¿Quién es esa gente? ¿Quién es esa gente? Eso fue en el 2020. Ahí está la prueba, o una de tantas pruebas. Porque no es mentira que el hacer trizas la paz termina en todo esto. Qué fácil salir ahora a hablar, ¿no? Qué fácil desde la comodidad de aquí, de una silla, o estando acá en Bogotá o en las principales ciudades del país, cuando fue ese plebiscito, diciéndole no a la paz. Eso me decía el vigilante. Personas que hablan y no han tenido el menor contacto con un guerrillero, con un paramilitar. Y con el mismo ejército, porque el ejército en esta zona era el enemigo número 1. El ejército le mató al vigilante, a los vecinos, los mataron. El propio ejército le colocaban un camuflado y, como él me dijo, un revólver viejo. Y listo, papá, los hacen pasar como guerrilleros. En esa masacre del Tigre que estuve investigando y que estuve averiguando, porque de verdad quiero hacer un programa con él, ahí aparece la motosierra, aparece jugando fútbol con las cabezas de campesinos. Me decía incluso, y entonces esto, uno comenta una cosa de esta, entonces dice, es guerrillero. Me decía incluso que el ejército era el enemigo. Y me decía que la guerrilla presionaba, porque por ahí también pasaba un tubo, para que Ecopetrol hiciera una carretera, para que Ecopetrol les arreglara algo. Si no lo hacían, les volaban unos carrotanques. Pero era la guerrilla. Y aquí no es que estemos alabando guerrilla, ni soy ningún guerrillero, ni nada de eso. Pero miren esas cosas. La guerrilla era la que le decía y la que presionaba para que Ecopetrol saque y saque billete y billete y billete y nada para esos territorios. Era la propia guerrilla la que les hacía para que pudieran ellos mismos construir sus carreteras. Ahora que Gustavo Petro propuso que el mismo campesino, la misma gente de su zona, de su región, utilizaran tácticas como la placahuella, en fin, que ellos mismos se asociaran y construyeran su propia carretera porque son los más beneficiados de eso. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional y todas esas benditas cortes tumbaron todo ese tema. Eso es hacer triza la paz. Y tengo que hacer el testimonio con él. Tengo que hablar con él a ver si por lo menos puedo ponerle un micrófono y que me grabe, grabarlo, aunque sea por un audio de WhatsApp, y traérselo a todos ustedes. Conocedores, muy machitos todos aquí en la comunidad en Bogotá, que no a la paz, no a la paz. Cuando tengan un guerrillero al frente, un paramilitar al frente, un soldado alineados, porque según me contaba él, los paramilitares andaban de civil armados por todo el pueblo. Si usted bajaba del pueblo a la tienda o al caserío más cercano, de su casa al caserío más cercano, de su casa apartada al pueblo, digamos, solamente podían moverse de aquí a aquí y no más. Tenían que quedarse sentados en determinado punto esperando un transporte para volver a subir a su casa. Eso ocurrió en el Putumayo. ¿Y quiénes lo hacían? El ejército alineado con los paramilitares. Yo nunca había tenido un testimonio de esos. Y vea, me llega acá un vigilante, porque cambiaron de un vigilante, y llega él del departamento del Putumayo. Resulta que él me ha visto, él me había seguido. Y tengo muchas cosas que preguntarle y traérselas a ustedes. Increíble. Increíble. Ahora, ayer vimos la amenaza que le dio Iván Mordisco al gobierno, a Gustavo Petro, en fin. Videos que dicen que son hechos con inteligencia artificial. No son hechos con inteligencia artificial. Yo me puse ayer también en la tarea, incluso pues me acosté tarde, haciendo y preparando el material para el día de hoy. En una de las preguntas que le hice a la inteligencia artificial, pues era, en eso sí es efectiva.
uno puede preguntar, oiga, este video es falso, este video tiene alteraciones, incluso hay una extensión de Google Chrome que también te ayuda a identificar esas anomalías, si videos son alterados, son creados con inteligencia artificial, en fin. Le pregunto a la inteligencia artificial de X, a Grok, ¿este video de Iván Mordisco está manipulado con inteligencia artificial? Y dijo que no. Ese video no está manipulado con inteligencia artificial, se trata de una grabación auténtica difundida por el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, donde alias Iván Mordisco, Néstor Gregorio Vera Fernández, aparece pronunciando un mensaje grabado en una zona selvática. En él critica al gobierno de Gustavo Petro por operaciones militares que resultaron en la muerte de menores, según informes de medicina legal. Justifica el reclutamiento forzado de los niños por falta de oportunidades. La misma inteligencia artificial. Ahí está, la falta de oportunidades. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo esto? Que se robaron la plata de la paz. Que a esos muchachos y muchachas nunca se les ha presentado una oportunidad de nada. Entonces, pues me voy a trabajar con ellos para comprar la casa para mi papá y para mi mamá. ¿Dónde están, uribistas? Con eso sí se quedan callados, ¿no? Que hasta el mismo terrorista Iván Mordisco, dice que falta de oportunidades en un cinismo total en ese video. Pero el video no fue hecho con inteligencia artificial, es un video legal, un video original, pues, no digamos legal, un video que no tiene ninguna manipulación. A mí me da más explicaciones la inteligencia artificial. Entonces, hablando de eso, de ese video que publica Iván Mordisco, Pedro Sánchez, el ministro, le contesta, es un cinismo que uno no entiende. Nos están amenazando, amenaza la democracia. Si no lo contenemos allá, lo vamos a tener acá. Si no empleamos toda la capacidad del Estado, lo vamos a tener acá. Pero lo ratifico, elecciones habrá, como de decir que mañana sale el sol. Vamos a entregar absolutamente todo. Escuchémoslo, escuchemos a Pedro Sánchez. A ver, aquí lo tengo. Siguiente. Este criminal salió ayer con este video, con un cinismo que uno no entiende. Y aquí nos está amenazando, no a mí. ¿O ustedes creen que al ofrecer 5.000 millones de pesos de recompensa por este criminal, riesgo que estoy corriendo, y lo correré por ustedes, como lo hace un militar o un policía? Eso no es en vano, es correr ese riesgo, lo hacemos por un bien supremo. Somos menos del 1% sacrificando la vida para que ese otro 99% disfrute de la vida y los privilegios que tal vez no tenga uno. Amenaza a la democracia este bandido. Si no lo contenemos allá, los vamos a tener acá. Si no empleamos toda la capacidad que nos ha dado el Estado, los vamos a tener acá. En el desarrollo de la campaña electoral, y le ratifico, elecciones habrá como decir que mañana sale el sol. Vamos a entregar absolutamente todo. Y en esa fase, digamos, preelectoral, en 31 departamentos se ha desarrollado toda la actividad. Le pediría unos 5 o 10 minutos más, presidente, por favor. 10 minutos. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros? Es bajo la ley. Esto no lo escribo yo, no lo he escrito, no. Me dicen, hágalo así. La contrarrevolución mafiosa de Iván Mordisco. Después de escuchar a Pedro Sánchez, ministro de Defensa, vamos a escuchar a Viviana Vargas Ávila, que la ha citado el propio Gustavo Petro. Viviana es madre, defensora de derechos humanos, administradora, economista, especialista en ambiente, especialista en gestión de proyectos, estudiante de derecho, mejor dicho. Pero mira lo que dice Viviana. Lo que Iván Mordisco presenta como un juicio revolucionario contra Gustavo Petro y este gobierno no es más que otro acto de manipulación política sustentado en la mentira y en la violencia contra el propio pueblo. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla aquí. A ver. ¿Juicio revolucionario? Evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños. Lo de Iván Mordisco es pura manipulación armada. Y lo digo porque yo misma
He escuchado a las comunidades del Guaviare, las he atendido, la gente está cansada, está mamada del miedo, está cansada de los reclutamientos, de las amenazas y de que estos grupos se crean los dueños del territorio. Los bombardeos, las acciones armadas, ya basta. ¿Revolución en qué? ¿En reclutar niños, niñas y adolescentes? ¿En impedir que los niños estudien? ¿En expulsarnos misiones médicas y cobrar permisos para circular? No, eso no es revolución, eso es control criminal. Esta gente dice que son enemigos del Estado e incluso ahorita salen a amenazar al gobierno, pero en realidad son enemigos es del pueblo. Una revolución que oprime, que secuestra, que vive el narcotráfico, del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, eso no es revolución. Así que no, señor Iván Mordisco, puede culpar al presidente Gustavo Petro por el asesinato de los niños, niñas y adolescentes, pero lo suyo no es revolución popular. Lo suyo es miedo, negocio y violencia y usted es el principal responsable de la muerte de estos niños por tenerlos en sus primeros círculos de defensa. Entonces no, acá no hay un juicio revolucionario porque usted no sabe de revolución. Excelente. Ahí, vea. Rapidito. Esa es la realidad. Esa es la verdad. La gente está mamada de estos grupos y esperamos que las fuerzas militares den un golpe contundente, atrapando, dando de baja como sea, acabando con este flagelo, que sabemos que matan a uno y vendrá otro. Pero en este caso, pedimos que sea contundente esa operación y que den con el paradero de este terrorista, Iván Mordisco. Alejandro Carranza, el abogado de Gustavo Petro, dice que reaparece Iván Mordisco con un video hecho con inteligencia artificial. No es con inteligencia artificial. No, es que no se nota, ya pues como que aprendimos a leerlo. Bueno, sin embargo, la opinión de él no nos vamos a quedar si es hecho o no. Nosotros decimos que no es hecho con inteligencia artificial. Frente al operativo liderado por Gustavo Petro, muchos olvidan lo elemental del derecho internacional de los conflictos armados, el protocolo 2 y las reglas consuetudinarias, Ave María, consuetudinarias, que prohíben reclutar y usar niños como combatientes. Ese es el crimen de guerra, no impedir que una columna armada masacre o secuestre a un pelotón de soldados. Lo verdaderamente inquietante es que el discurso de Iván Mordisco hoy coincide con el de cierto sector de la extrema derecha. Con esos mismos argumentos se ataca la defensa del Estado colombiano, para por esa vía abrirle más espacio al narcotráfico en el Congreso y debilitar la legitimidad de quienes lo combaten, empezando por el presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, la periodista Vicky Dávila, quien ha presumido públicamente de sus contactos con figuras como Marco Rubio para denunciar la supuesta tolerancia de Petro, ahora sale a calificar el bombardeo como un crimen de guerra, que exige la renuncia inmediata del ministro de Defensa, enfocándose solo en las muertes de menores sin mencionar el reclutamiento forzado por Mordisco. ¿O qué tal la congresista Katy Jubinao, aliada de la derecha extrema que ha viajado a Estados Unidos para reunirse con Rubio y acusar al gobierno de ceder al narcoterrorismo, critica el bombardeo como una violación al derecho internacional humanitario por la presencia de niños, ignorando que las disidencias de Mordisco los usan como escudos humanos para expandir su control narco en el Guaviare? Incluso el exfiscal Julián Quintana, quien ha usado su influencia para alertar a Rubio sobre la doble moral de Petro en temas de narcotráfico, ahora acusa al presidente de hipocresía por ordenar el ataque equiparando las operaciones de Estados Unidos que él mismo ha defendido en el pasado. Por eso esos extremos se encuentran, venden en Estados Unidos un relato amañado sobre Colombia que desinforma a las autoridades norteamericanas, erosiona la unidad nacional y sabotea cualquier camino serio hacia la paz y la derrota del narcotráfico. Ojalá Rubio observe con atención a todos los que hoy salen a defender, eso no lo va a hacer. Ahí va Mordisco atacando la ofensiva militar liderada por nuestro presidente. Ellos no buscan la paz ni enfrentar al narco, buscan preparar el negocio de vender seguridad en 2026. Mientras a usted le venden otro cuento en Estados Unidos, figuras como Mauricio Matri, que ha usado su plataforma para denunciar la paz total como farsa narco ante audiencias en Florida y aliados de Rubio. Ahora resucita la narrativa de Mordisco como víctima para legitimar al Estado, sin un ápice de condena al reclutamiento infantil. ¡Calladitos! ¡Calladitos todos! Usar y engañar a las autoridades estadounidenses para proteger intereses del narcotráfico no es política exterior, puede ser delito y lo demostraremos allá. Habrá consecuencias
¿Qué hubo? Necesitamos eso. Si esa columna narcoguerrillera hoy neutralizada y por la que incluso pretende montar moción de censura contra el valiente ministro Pedro Sánchez hubiera logrado matar o encadenar a los soldados, estaríamos escuchando exactamente el mismo libreto de Mordisco, que el país está perdido, que el Estado no sirve y que solo ellos, los mismos que hoy blanquean al narcotráfico con su silencio selectivo, pueden salvar a Colombia a las urnas. Total. Y cita el abogado de Gustavo Nicolás Petro: ya me tenía amenazado de muerte, la amenaza de Iván Mordisco a nuestro presidente Gustavo Petro. ¿Ah? Y todo esto, que les importan 5 los niños, les importan 5 los adolescentes, les importa un pito todo. Lo único que les importa es utilizar todo esto con un ánimo electoral. ¡Qué miserables! Pero digo yo, más miserables la gente que lo sigue. Más miserables aquellos que salen a replicar eso. Nadie les está diciendo que tienen que ser petristas ni nada de eso. Pero qué miserables lo son, tanto esos políticos como aquellos que lo siguen. Y esto no se trata de cuestión de engaños, o que los medios están transmitiendo lo que no es. Esto ya se encarga, ya es cuestión de voluntad propia, de ignorancia extrema. Porque eso sí lo escucha uno aquí en las calles. Yo me paro a hablar con el de los tintos, me paro a hablar con este, me paro a hablar con el otro, incluso arriesgando hasta mi seguridad. Porque en el restaurante también no me quedo callado y a veces meto la cucharada y tengo que controlarme porque no falta que se aparezca un loco por ahí y lo está esperando a uno. Pero qué miserables, por no decir más, aquellos que siguen o que replican las palabras de todos estos bandidos que quieren volver al poder. Con un rabo de paja impresionante, con contactos con el narcotráfico, con paramilitarismo, o es que el Congreso, todos esos congresistas que han terminado en la cárcel, ¿por qué ha sido? Por contactos, por alianzas con los paramilitares, que incluso del dinero, o que ha pasado con Efraín Cepeda, por ejemplo, donde otro congresista le dice y lo denuncia, utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto para apoyar grupos paramilitares y así poder seguir sentados allá en su confort, diciendo que Petro se quiere tomar el partido conservador. Por favor. Esos son. Y más terrible todo esto, gente que uno dice, oiga, esta gente de estrato tal, esos son como leídos o algo, ¿no? Nada, son ignorantes totales, que lo único que les importa son sus beneficios, que no les paguen, que no tengan que pagar impuestos por sus apartamentos. Y muchas veces de pura apariencias que viven. Porque así son. Así es la realidad de nuestro país y la estoy viviendo y la estoy sintiendo y por eso lo manifiesto. Y lo manifiesto de esta forma airada. Porque lo más triste de todo esto, repito, no les importa nada a los niños, lo que les importa es las elecciones y salir a vendernos ahora seguridad. Miserables. Y ojalá el gobierno dé de baja a este Mordisco y a toda esa cuadrilla de bandidos. Pero por otro lado, sale la esperanza. Me encantó escuchar a la canciller colombiana Rosa Villavicencio asegurando que es posible llegar a un acuerdo con el Clan del Golfo antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro. Eso es una gran noticia. Hay evidencias de que sí quieren. Es muy posible que antes de que acabe el gobierno pueda haber una decisión, un acuerdo con ellos para desactivar toda actividad ilegal, afirmó la canciller en una entrevista con la agencia EFE. La ministra adelantó que este mes o en diciembre podría darse una segunda ronda de conversaciones en Qatar, donde se fijen acuerdos muy concretos. Y aquí vemos la imagen de nuestra gran canciller, criticada por estos miserables, pero que ha hecho un trabajo espectacular. Rosa Yolanda Villavicencio. Una entrevista con la agencia EFE. Bueno, vamos a bajar, bueno, no bajarle porque
Hoy no estoy preocupado si el video me sale largo o corto. Hoy quiero hablar, quiero decirlo. Y otro tema es el tema de los 49 euros, pasando al siguiente, de los 49 euros en ese sitio nocturno, ese club nocturno, que aparecen en las cuentas de Gustavo Petro. Yo sí quisiera ver los movimientos bancarios de todos estos miserables que ahora hablan y acusan a Gustavo Petro de putero, digámoslo así. Ayer vimos una respuesta que le daba Gustavo Petro a Andrés Forero, ese congresista lavaperros del uribismo. Dice Gustavo Petro, o lo dice Andrés Forero, no me inviten a grandes bacanales, no voy. Con las revelaciones del burdel lisboeta se evidencia el incumplimiento de otra promesa presidencial. Aquí está el post de Andrés Forero. Señor congresista, lo he invitado a que comparemos nuestras transacciones bancarias y de tarjetas de crédito. Lo invito. Se dio cuenta que mi gasto en su supuesta bacanal fueron 200,000 pesos. Pero ya hablaré un día de mi vida privada. No le exijo que hable de la suya. Es que no necesito comprar sexo. No me gusta. Tengo aún cierta capacidad de seducción que me permite no acudir a esas prácticas de hombres tristes. Yo sí quisiera ver, y a ver si este lavaperros del uribismo es capaz de publicar sus movimientos de sus tarjetas bancarias. Quisiéramos verlo, y no solo de él, de toda esta banda que ahora atacan a Gustavo Petro por algo de su vida privada. 49 euros, 200,000 pesos. Quisiéramos ver eso. Quisiéramos ver eso. Pero se les hace así, ¿cierto? Se les hace así. Se les hace así. No lo van a aceptar ese reto. Gustavo Petro será el primero y el último y en ser el político más transparente. Así les joda. Porque lo que hizo Gustavo Petro no es una política habitual en Colombia, como lo dice aquí Esther Castro. En Colombia ningún expresidente, ni Uribe, ni Santos, ni Duque, ni Pastrana ha publicado movimientos bancarios personales, consumos detallados, pagos con tarjeta o retiros de sus cuentas, ni siquiera cuando ha habido escándalos. A lo mucho, sus declaraciones de renta, chimbas y ya. Gustavo Petro sí hizo público muchos de sus gastos personales al revelar movimientos bancarios analizados por la UIAF entre 2023 y 2025, incluyendo sus 12 cuentas, pagos con tarjeta, compras, retiros e incluso consumos en marca de lujo y viajes, como respuesta a acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Es un hecho excepcional en comparación histórica porque ningún otro presidente ha expuesto ese nivel de detalle de su vida económica privada. Conclusión, así les joda, uribistas. Tenemos uno de los presidentes más honestos de toda la historia. Así los joda. Y se llama Gustavo Petro y es nuestro presidente. Y lo vamos a defender a capa y espada. Ayer, en todo lo que yo recopilo, siempre me gustan los posts de Javier de la Cuadra. Javier de la Cuadra es fotógrafo, cineasta. Él fue el que tomó la foto de Iván Cepeda, la foto que él mismo se la donó a Iván para que siguiera utilizándola en su campaña presidencial. Javier, esto lo tenía ayer, pero dije no, todavía no. Esperemos a ver si Gustavo Petro lo cita o lo menciona o hace algo respecto a esta, digamos, a este post en ciencia ficción, que debemos entenderlo antes de leerlo, que él escribe. Dice Javier de la Cuadra, disculparán, pero lo mío es el cine. Y no puedo dejar de imaginar la escena de Petro en un encuentro político ultra secreto bajo la luz roja del tenue del Menage Strip Club en Lisboa, con un par de whisky sobre la mesa. Mientras avanza la conversación de máxima inteligencia,
Vemos de fondo los cuerpos de mujeres bailando en el pole dance al ritmo de tecno. De vez en cuando una mujer llama a Petro con la mirada para tratar de llevárselo. La conversación termina. La otra personalidad política se baja lo que queda de whisky en su vaso de un sorbo y sale del club privado. Petro se termina el trago en soledad. Mientras piensa lo conversado, observa el show. Al rato se levanta, paga 49 euros de los tragos con su tarjeta de crédito y sale del sitio nocturno, del burdel. No sin antes despedirse de reojo con aquella bailarina seductora. Ya en la calle, Petro mira hacia el cielo y piensa: ala, debí traer efectivo. Luego dice en voz baja para sí mismo: ya que fue madres, que pase lo que tenga que pasar. Imposible que los de semana crean que una escort en Lisboa cuesta 49 euros. Repetimos, es ciencia ficción. Porque lo de Javier es el cine, la fotografía. Gustavo Petro reaccionó. Dice: bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio. Eso queremos escucharlo. Pero por ahora me interesa que todos los que examinen mis cuentas puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia al desertificarla y en contra de su presidente. ¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país o he sido calumniado? Y precisamente de esas calumnias, de esa invención de llamar a Petro líder del narcotráfico, que repito, no es algo contra el presidente, es algo contra nuestro país, nuestra soberanía, pero a esa derecha le vale 3 tiras. Eso le vale 3 tiras porque no son capaces de ganar en elecciones, porque tienen que recurrir a esto, alineados con un demente, el Colorado del Norte, que ya veremos cómo termina su gobierno. Ya estamos viendo cómo va a terminar. Pero independientemente de eso, se dio otra ofensa contra nuestro país. Se trata de la firma Leonardo Italiana, que ellos son los encargados del Leonardo Helicopters. Anuncia la suspensión del mantenimiento al helicóptero presidencial como consecuencia de que el presidente Petro fuera incluido en la lista Clinton. Leonardo Helicopters. Aquí vemos el comunicado. Pues Gustavo Petro ha respondido: la firma Leonardo Italiana ofende a Colombia. Le solicito al Movimiento Democrático Italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el Estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado. Con Francesca Albanese y conmigo se está cometiendo una enorme injusticia internacional por nuestras posiciones contra el genocidio en Palestina. No se puede permitir que usen sanciones hechas para la lucha contra el crimen en la censura del pensamiento crítico del mundo. Eso solo daría paso a la barbarie. Ha iniciado una campaña internacional en mi apoyo que quiero se extienda a todas las personas que por sus funciones legítimas están siendo sancionadas como jueces, periodistas, funcionarios de la ONU y jefes de Estado. El Estado colombiano no está sancionado. Le he pedido a los abogados que inicien una demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad y les solicito poner en venta el helicóptero que compraron, pues prácticamente no lo necesito. Grande, grande Gustavo Petro, grande. Dice, a mí me encanta Titania, me encantan los posts de Titania. Presidente, es increíble el nivel de atrevimiento. Usted defiende la vida, denuncia un genocidio, protege a Colombia, aún así pretende tratarlo como si fuera un delincuente.
Ya cansa esta persecución absurda de empresas y gobiernos que confunden soberanía con obediencia. Gracias por no agachar la cabeza. A muchos nos queda claro quién está al lado de la vida y quién está al lado de la presión y la censura. Grande, grande Gustavo Petro. Mis respetos, de verdad. Como lo vieron, llegamos a las ñapitas, el vendaje, el bonus track en nuestro video. Noticias de más, así que no se me vayan, que ahora vienen noticias buenas. Noticias buenas que no salen en los medios y que aquí nos vamos a dedicar, como lo hemos hecho, a pasar noticias positivas. Este video lo quería encaminar en torno a esto. Incluso tenía hasta el título. Pero pues después de la alocución, estaba creando todo cuando, alocución, y claro, pues, listo. Entonces vamos a partir el video en esas noticias que dimos anteriormente y ahora logros de este gobierno que no salen en ningún medio y que incluso muchos canales tampoco lo replican o lo replicamos como debe ser. Entonces me voy con este hilo. Es un hilo de, él es Francisco Castellanos. Él, según su biografía, defensor de derechos humanos, litigio estratégico internacional, derechos humanos, políticas públicas, investigaciones especiales. Y lo voy a seguir. A Francisco no lo estaba siguiendo, lo sigo en el teléfono, pero es que acá creo que es otra cuenta. Esta cuenta creo que es Colombia con C1. Y la cuenta original es Colombia es con C. Bueno. Entonces, nos vamos a basar en Francisco. Logros en salud del gobierno nacional. Entonces, nos vamos de ñapitas positivas. Se entregaron 1.386 vehículos asistenciales, ambulancias, unidades ontológicas, lanchas y buques para más de 800 municipios. Inversión de 414 billones de pesos, facilitando atención en zonas rurales y apartadas. Y mucho de esto ha llegado a la zona del Catatumbo. Me encanta. No soy nacido en el Catatumbo, pero sí mi familia. Por aquí me corre sangre. De mi familia materna por parte de mi mamá. Nacida mi abuela, mi abuelo, en Convención, norte de Santander, municipio que han escuchado ustedes y que está allá también, en esta zona del Catatumbo. Mi madre era de Convención y conozco esta zona. Me alegra que todo esto llegue no solo al Catatumbo, sino a muchas partes del país, pero en especial, por supuesto, que me alegra en el Catatumbo. Para aquellos que dicen que se está haciendo por el Catatumbo. Inversión, otra. Inversión de 3.5 billones en 1.142 proyectos hospitalarios, triplicando la inversión de la década previa. Cumplimiento con el programa de un sistema de salud preventivo en todos los municipios con más de 80,000 profesionales, equipos básicos de salud, realizando visitas domiciliarias a más de 5.5 millones de familias. Vean los que dicen que no se hace nada por los niños de nuestro país y que están preocupados por los niños de Gaza. Vean esa imagen, por ejemplo. Calladitos, ¿no? Calladitos, y aparte pues estas publicaciones las ve uno y no tienen la divulgación, no tienen la visibilidad que deberían tener. Y de eso tenemos que encargarnos nosotros como medios alternativos. Porque ¿quién entonces lo va a pasar? Y esto se tiene que mostrar, no solo en redes, en televisión, en radio, en cuñas, pero tiene que hacerse ya. ¿Qué más tenemos acá? A ver, que se me enreda el hilo. Tin. Acá. Proyectos innovadores como el primer hospital barco en el Pacífico, 80 billones de pesos, operativo en enero del 2026, y otro para el Putumayo y para el Amazonas, 50 billones proyectados. Y hechos en Colombia, ¿no? Y hechos en Colombia.
búrlense, uribistas, digan lo que quieran. Pero esta es la realidad que no pueden ocultar y que por un problema de comunicación nefasto, porque el problema de comunicación del gobierno ha sido nefasto y no exagero. ¿Cómo puede ser que todas estas cosas no pasen? Y si se muestran entonces que se burlen, pues que se burlen. Pero es la realidad. Enfoque en atención primaria comunitaria que ha permitido un control más efectivo de enfermedades crónicas y ha evitado un 12% de muertes prematuras por afecciones controlables en adultos, comparado con el último año del gobierno anterior. Avances en salud indígena mediante el Sistema Indígena de Salud Propio, beneficiando a 2 millones de personas de 115 pueblos con líneas étnicas específicas. Eso no les importa. Los indígenas, tildados siempre de guerrilleros, de malas. Pues no, de malas no. Y esto se tiene que ver. Y esto se está haciendo en este gobierno. Porque antes, ¿cómo era la estigmatización hacia los indígenas? ¿Cuál es la estigmatización por parte de estos miserables? Que son guerrilleros, ¿no? Eso es lo único que tienen de argumento. Que se creen oligarcas de pacotilla. La mortalidad materna baja del 28.4 de 278 casos en 2022 a 199 en 2024. Con reducciones regionales históricas como el 70.5 en el Chocó hasta un 55% en La Guajira. La razón de mortalidad materna se redujo en 7.7%. Mortalidad perinatal, descenso del 37.5% de 15.44 a 13.47 por cada 1.000 nacidos vivos más muertes fetales. Ley de salud mental, grave problema. Garantiza servicios psicológicos y psiquiátricos gratuitos, medicamentos esenciales y programas preventivos en escuelas, abordando una brecha histórica. Sistema Nacional de Cuidado reconoce y apoya a cuidadores para prevenir el agotamiento físico y emocional, salvando vidas indirectamente. Inversión de 70.916 billones en 65 centros de atención para adicciones, CAMAT, atendiendo a 280.000 personas. Plan Nacional de Salud Rural. 3.3 billones para 15 millones de personas en áreas priorizadas, fortaleciendo equidad territorial. Para 15 millones de personas. Incluidos, por supuesto, niños. Esto no les importa, ¿cierto? Ahí tenemos daticos que ha publicado Francisco Castellanos, y voy a seguirlo en su cuenta de X para seguir dándole visibilidad a todas estas cosas positivas que está dándose en el gobierno de Gustavo Petro. Más noticias. Primero que todo, proyectos que se han podido hacer a pesar de todos los obstáculos que ha puesto esta oposición nefasta colombiana. Pero tengo acá este otro de proyectos, dice Jorge Bastidas. Miren en este video, Alirio Uribe, la cantidad de proyectos de ley parados. Hay una operación tortuga en el Congreso. Miren cuántos proyectos de ley importantísimos estancados. La meta, ¿no? 10 millones de votos a esas elecciones de Congreso. 15, 16 millones para las elecciones de Senado y Cámara. Elegir alcaldes y gobernadores decentes. Que no se nos olvide, que lo tengamos presente, que tenemos la obligación con nuestro país de sacar a todas esas ratas del Congreso y meter gente decente. Eso depende de nosotros y bueno, vamos a ver las decisiones también que toma el CNE respecto a nuestra inscripción de candidatos. Que no se nos olvide la tareota que tenemos para el año entrante. La tareota. Y aparte, no solo nuestro voto, tenemos que conseguir por lo menos uno, cada uno de nosotros, para lograr esa meta de 15, 16 millones. No es mentira, no es juego, es la realidad y es lo que el país
espera de nosotros que seamos responsables con esta elección que se nos avecina. ¿Cuánto le cuesta al país congresistas que no trabajan, que se salen, que rompen el quórum, todo para bloquear al gobierno? ¿Cuánto cuesta eso? Escuchemos entonces a Lirio Uribe. A ver. No avanza la agenda legislativa en el Congreso, no llegan los congresistas, se rompe el quórum. Tenemos 6 proyectos de ley con mensaje de urgencia que no han avanzado, ni más ni menos que la reforma a la salud, que en la Comisión Séptima, a pesar de que tiene mensaje de urgencia, la tienen paralizada en un perjuicio para todos los colombianos. Tenemos con mensaje de urgencia una ley sobre aeronaves no tripuladas, sobre drones, que tampoco ha sido debatida. Tenemos ni más ni menos que una ley de financiamiento con mensaje de urgencia que está allí durmiendo sin que se avance en el debate en el Congreso. Tenemos una ley muy importante sobre inteligencia artificial que se elaboró con una comisión bicameral, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de las TIC, y tampoco ha avanzado. Tenemos la creación y la renovación del Ministerio de la Igualdad, también con mensaje de urgencia, y no se ha avanzado, sabiendo que el Ministerio de la Igualdad es la ruta de inversión social para los colombianos. Tenemos la ley con mensaje de urgencia de prohibición del fracking, que tampoco se ha aprobado. La ley de sometimiento a la justicia no avanza. Decía el presidente que también tenemos la ley minera, que fue una ley que se debatió, que se sometió a consulta previa y que también está estancada en el Congreso. Tenemos pendiente también votar una ley sobre mercenarios, que ya está para cuarto debate y no se ha votado. Tenemos en la Comisión Sexta de la Cámara un proyecto de ley muy importante para financiación de la universidad pública, que viene de Senado y no ha avanzado. Hoy tenemos que votar un proyecto muy importante para el país, que es la jurisdicción agraria, y pareciera, cuando uno mira la plenaria, que no va a haber quórum. Y no hubo quórum, por supuesto. Aparte el tema de los peajes, en fin. Y cada proyecto de ley de esos, ¿qué significa? No solamente es el proyecto, sino lo que va detrás de esos proyectos, el Ministerio de la Igualdad, la ley de financiamiento. Que las obras sociales, que el plan de gobierno, del gobierno del cambio por el que nosotros votamos, pues se vea limitado. Se vea limitado. Les importa 5 todo. A mí me da risa, por eso el mensaje también a esa gente que lo siguen. ¿Qué han hecho por ellos? Absolutamente nada. Siguen recibiendo miserias, sin trabajo, por ahí los ve uno, dándoselas de muy uribistas y llevados de lo que sabemos. ¿No? Porque así son. Así son. Y en medio de todo esto, gracias, se ha podido avanzar, y lo diré siempre, gracias a la audacia del gobierno y de Gustavo Petro en este caso, para poder poner, por lo menos en el tema de la reforma a la salud, de la transformación al sistema de salud. Lo ha logrado, a pesar de todo esto, que falta lo más importante, ¿no? Pero esa medicina preventiva que tanto promulga Gustavo Petro, la ha podido poner en práctica, y ahí acabamos de verlo, con todo ese hilo que leímos de noticias positivas en cuanto a salud se refiere. Más noticias buenas. Colombia entra a formar parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y se convierte en el miembro 111 de la entidad. Lo anuncia el Ministerio de Hacienda. El Banco Asiático de Inversión en la Infraestructura es una entidad multilateral liderada por China. La adhesión de Colombia se da luego de que el país se uniera oficialmente a la Ruta de la Seda este año. ¡Felicitaciones! El que Colombia participe del más amplio espectro financiero del mundo lo hace menos vulnerable
y abre muchas opciones para lograr el convertirse en potencia mundial de la vida y garantizar el progreso y las oportunidades a las familias colombianas. Más noticias. Los destacados de los resultados de Ecopetrol según su presidente Ricardo Roa. La actividad exploratoria supera lo previsto, 10 pozos perforados y 3 en perforación, alcanzando por adelantado la meta del 2025. La producción acumulada a septiembre de 2025 llega a 751 capdet, que es ese capdet, kilobarriles por día, ubicándose en el rango alto de la meta anual. Se declaran 4 nuevas comercialidades en 2025, Lorito, Gatodomato, Toritos y Saltador, bloque llanos 1, 2, 3. La ANLA habilita la importación de gas utilizando infraestructura de Cenit en Coveñas. La carga de refinación vuelve a niveles altos en el 3T25 tras los mantenimientos del primer semestre. La refinería de Cartagena alcanza 94.4 de disponibilidad operacional, reforzando la confiabilidad eléctrica. Se acumulan entonces aproximadamente 15 billones de pesos en eficiencia durante los últimos 3 años. A pesar de los términos, ¿qué quiere decir entonces esto? Que entonces no se está destruyendo Ecopetrol como dice la oposición, ¿no? Porque ese es otro de los argumentos que salen diciendo por ahí sin tener ni la más remota idea de los datos y qué es lo que está ocurriendo en realidad con Ecopetrol. Más ñapitas. Ministerio de Educación recupera elefante blanco en Colegio de Bahía Solano. La institución educativa Luis López de Mesa, paralizada desde el 2018 y convertida en símbolo de abandono estatal en Bahía Solano, avanza hoy con un 98% gracias a la intervención del gobierno nacional. Búrlense, saquen fechas, digan que eso ya lo había puesto no sé quién y tal. Como siempre, cada vez que se logra algo, un avance. Pero lo importante es eso, que se recupera ese elefante blanco, esos cementerios de concreto, como les decía Gustavo Bolívar. En Bahía Solano, uno de los puntos más remotos del litoral pacífico, una estructura que por años representó la frustración de toda una comunidad, empieza a recuperar su sentido original, ser un espacio para la educación. Allí, la institución educativa Luis López de Mesa, declarada elefante blanco desde el 2018, avanza hacia su reapertura definitiva bajo la supervisión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Una deuda histórica que empieza a saldarse. Búrlense, uribistas, pero estas cosas sí están ocurriendo en nuestro país y nuestro país sí está cambiando. Más noticias positivas. Yo soy futbolero, me gusta el deporte. Me alegré mucho. Ayer con la sopita viendo Haití se clasificó para el Mundial. Yo voy por Haití también, ala. ¿Cómo que no? Oiga, y juegan. Muchos de esos te podrían cambiar esos jugadores, hombre. Bueno, claro que la liga colombiana, pero hay mucho jugador que se podía traer también a jugar acá en Colombia, en estos equipos colombianos, o bueno, en otras ligas, no sé. Pero tienen una proyección muy buena. Estuve viendo a partes del partido y de verdad me alegro porque Haití se haya clasificado al Mundial de Fútbol. Y más me alegro cuando supe que Saeta, la marca, es una marca de camisetas, de marca de implementos deportivos de Colombia. Yo jugué microfútbol acá en Bogotá, de mi infancia. Conozco Bogotá porque pertenecía, yo era bueno, no por dármelas, era micrero a la lata. Jugué incluso también en Millonarios, pero me gustaba más el microfútbol. Yo pertenecí a un equipo que se llamaba Carropartes Saeta. Jugué en un fin de semana, jugué en prejuvenil, en juvenil y en mayores, con un logo de Pañorama, me acuerdo muchísimo. Y por eso yo conozco mucho Bogotá. Yo jugué incluso en Kennedy, en la Super 7, hace muchísimos años. Conocí unos jugadores buenísimos que vivían en Patio Bonito. Y a ellos les pagaban. Carropartes Saeta. Incluso por allá tenía yo camisetas de Saeta, las camisetas de varios equipos. Un equipo se llamaba La Toco y Me Voy. El otro equipo lo llamábamos Los Novios de Sus Hermanas. En fin, recorríamos Bogotá jugando micro y me considero buen micrero. Entonces me alegra que Saeta, esa marca colombiana, vamos a leer acá,
Tras el tremendo terremoto en Haití en 2010, la marca colombiana Saeta se ofreció producir y regalarle uniformes a la selección de Haití. La Federación Haitiana aceptó encantada y unos años después formalizaron la relación comercial por contrato. Hoy en día, más de 10 años después, Saeta aún provee los uniformes de la selección. Fue justo con esta marca que vuelven al Mundial tras 52 años. El apoyo e inversión en los haitianos valió toda la pena. Saeta estará en el Mundial con Haití. Y miren los diseños. Saeta incluso le hizo camisetas, no sé, a Santa Fe. A Millonarios se la hizo. Yo tenía una camiseta hecha por Saeta. De Millos. Yo soy de Millos. No me van a dar duro ahora por el tema de Millos. Ay, mi Millos también. Qué mafia. Bueno. Pero qué lindas las camisetas. Me encanta. Y ojalá se peguen el diseñote para esta camiseta de Haití. Me encanta. Y Gustavo Petro reaccionó. Felicitaciones a Saeta, marca colombiana que estará en las camisetas del Mundial por su solidaridad con Haití. Ayudar es la clave de la existencia. Y vamos a hacerle fuerza a Haití. Por supuesto que sí. Nos encantó. A mí en lo personal verlo a esa celebración y la gente de Haití pues celebrando esta clasificación al Mundial no es para menos. También vi Curazao, ¿no? 156,000 habitantes tiene Curazao y también se clasificaron al Mundial. Por ahí vi llorando a un técnico colombiano, no sé qué equipo era, pero bueno, de eso se trata, ¿no? El deporte me alegra mucho. De verdad que estos equipos, esas selecciones por allá, no sé si es Irán o Irak, también se ha clasificado. Cuidado con los equipos africanos, cuidado con Marruecos. Marruecos viene haciendo... Vea, quedaron campeones hace poco, ¿no? En la sub-20 creo que es, bueno, sub-17, no sé qué categoría es, pero una categoría inferior. Pero Marruecos pilas y ya dieron alerta en el Mundial pasado también. Me gusta el juego de Marruecos. Soy hincha del arquero marroquí, que no sé en dónde es que está él ahora tapando. Él tapaba en el Sevilla. Pero bueno, no nos pongamos a hablar de deporte porque si no aquí me encarreto de lo lindo. Llegamos así al final de este video, esperamos que haya sido de su agrado, tratamos de darle otro enfoque, yo lo que quiero es eso, noticias del cambio. Voy a entrar a la cuenta de Gustavo Petro a ver si hay algo nuevo antes de cerrar este contenido. A ver. Bueno, habla de las cosas de ayer, bueno, de toda la intervención del día de ayer de Gustavo Petro. Para él le responde a María Andrea Nieto, pero ya, dejemos a esa mujer también ahí. No vale la pena darle visibilidad. Entonces, pues nos despedimos entonces con esta imagen que ya lo sabemos, está creada con inteligencia artificial. Tenemos que advertirlo a todos ustedes. Es obvio que es creada con inteligencia artificial, pero se ha despertado el jaguar ante la amenaza del águila al cóndor. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazos ancestrales desde la Bogotá, desde la querida Bogotá, iba a decir desde la distancia, ya lo tengo acá metido. Abrazos ancestrales desde Bogotá, Colombia. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos. Se despertó el jaguar ante la amenaza del águila al cóndor. Nos vemos en la próxima. Chao.